Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spaniard Performance y hoy vamos a estar hablando de un tema que os va a interesar sobre todo a muchos entrenadores y a todos aquellos que estéis estudiando el grado de CAFIT o que estéis pensando en trabajar como entrenadores personales o como preparadores físicos. Vamos a estar hablando de las compensaciones y cómo yo trabajo con esas compensaciones, cuál es mi opinión acerca de esas compensaciones y al final, como siempre, repito, mis opiniones están basadas en mi experiencia y están basadas en la ciencia que yo he podido leer, en la experiencia de otros entrenadores con los que he podido entrenar y trabajar. Entonces, cuando me preguntáis acerca de ¿está todo esto basado 100% en la ciencia? ¿Hay estudios de lo que estás diciendo? No. No hay estudios de exactamente lo que estoy diciendo, hay estudios que mencionan pequeñas partes en las que yo me baso, al igual que la experiencia de muchos entrenadores. Entonces, si nos basáramos 100% en la ciencia, lo he mencionado muchas veces, iría siempre 10 años por detrás de todos aquellos entrenadores que también utilizan la experiencia. Así que vamos con ello. Como siempre, vamos a empezar hablando del movimiento. Uno de los temas que suelen surgir con este tema es el movimiento. ¿Ese movimiento es malo? ¿Ese movimiento es bueno? La clasificación del movimiento siendo malo o bueno es una de las cosas más erróneas en las que hemos caído como entrenadores, como preparadores físicos, como rehabilitadores dentro de la industria del deporte y de la industria de la salud. Tenemos que entender que no existen movimientos malos ni movimientos buenos. Existen ocasiones en las cuales un movimiento puede ser lesivo, ocasiones en las cuales ese movimiento puede no ser lesivo. Esto es muy difícil de calificar simplemente de manera general. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso más básico y del que se habla muchísimas veces dentro del deporte, como el baloncesto, es el caso del valgo de rodilla. Es el movimiento en el cual vemos que un deportista entra en una especie de triángulo dentro del tren inferior y permite que las dos rodillas toquen. Hay muchos detalles dentro de eso, de la biomecánica del movimiento, de cómo se mueve el pie, de cómo se mueve la tibia, de cómo se mueve el fémur. Y sí, nos podemos encontrar en algunos casos en los cuales esa mecánica como tal, en la que se produce una serie de rotaciones que van en contra y que pueden producir una lesión, sí que podemos encontrarnos con un movimiento que podría llegar a provocar una lesión porque es un movimiento que no está controlado, porque la persona no tiene fuerza para controlar ese movimiento y porque el movimiento es la idea correcta. El cuerpo está buscando esa idea, pero porque no tiene los recursos para encontrarla, lo realiza de una manera, digamos, podríamos clasificar errónea, pero yo no me gusta utilizar esa palabra. Mismo movimiento, estamos hablando de un valgo en el cual nos encontramos con una buena pronación de pie, con una buena rotación de la tibia, con una buena rotación del fémur, con una persona que tiene fuerza, con una persona que controla ese movimiento, que lleva mucho tiempo realizando ese movimiento, ¡pum!, nos encontramos con un movimiento muy similar, pero que sabemos que es una compensación realizada para que ese deportista se mueva con mayor eficiencia, con mayor velocidad, con mayor producción de fuerza. Entonces, no se clasifican los movimientos entre buenos y malos, lesivos, no lesivos, todo depende del tipo de movimiento, de cómo vemos ese movimiento de la persona que está realizando ese movimiento y, digamos, de todo el background, de todo el pasado de esa persona realizando entrenamientos y de manera deportiva. Dando un pequeño mapa para que veáis cómo yo pienso acerca de las compensaciones. Cuando vemos una compensación, podemos encontrarnos cualquier tipo de compensación. Vamos a poner un ejemplo de una de mis deportistas de vóley que cuando hace un servicio, cuando saca o cuando golpea, nos encontramos con que tiene tanto una especie de flexión lateral a la vez que una rotación, que lo que produce es que cuando lo hacen muchas veces seguidas, produzca dolor a nivel de la espalda, produzca dolor a nivel del glúteo y de la pierna. ¿Qué pasa con esta compensación? Es una compensación con la que llevo trabajando 2 años con esta persona. ¿Produce lesiones? No como tal, produce dolor. Entonces, podríamos irnos a que sí que produce ese dolor. ¿Es una causa relacionada? Esto sería una causa no relacionada con la lesión, es decir, no tiene nada que ver con la compensación que nos hemos encontrado, pero en este caso, esta chica sí que tiene una causa relacionada. Si la lesión no tiene nada que ver, la compensación no tiene nada que ver con esa lesión. Si la persona no está lesionada, no hay nada de lo que preocuparse. Si la persona no tiene dolor, no hay nada de lo que preocuparse. ¿Qué pasa si nos encontramos con el caso de que la persona o está lesionada, o se suele lesionar, o tiene dolor? Y además la causa de ese dolor, de esa lesión, está relacionada con ese tipo de compensación. En este caso es clarísimo que cuando ella empieza a jugar a vóley, cuando empieza a hacer servicios, cuando empieza a golpear, se encuentra con ese dolor. Entonces, aquí es donde nos encontramos con el verdadero dilema de si una compensación es buena o no es buena. Hasta ahora esa compensación podría ser buena, sobre todo si la deportista es buena. ¿Qué pasa con esta deportista? Que esta deportista es una de las mejores en su posición. Es una de las que más
fuerte pega, es una de las que más salta, es una de las más rápidas y es una de las más fuertes, acorde a todos los datos que nosotros tenemos de esa persona. Y no solo eso, sí que es una de las mejores jugadoras, de lo mejor valorada del equipo. ¿Qué pasa? Que he llevado mucho tiempo con dolor antes de que yo trabajara con ella. La sesión pasada, la temporada pasada pudimos jugar más minutos y más partidos, pero seguíamos encontrándonos con dolor y con problemas. ¿Y qué ha pasado? Ya hemos llegado al punto ahora en el que casi podríamos decir que lo hemos solucionado y veremos qué pasa la temporada que viene. Pero a través de evaluar, una de las cosas en las que nos hemos dado cuenta es que ese dolor que ella empieza a tener desaparece completamente cuando deja de jugar a voleibol y aparece de nuevo cuando comienza a jugar a voleibol. No cuando comienza a jugar a voleibol inmediatamente, sino cuando empiezan los entrenamientos estructurados de sesiones dobles diarias. ¿Qué pasa? Que el volumen en esas sesiones se multiplica por 2, por 2,5, incluso por 3, en el volumen de veces que ella saca y que ella golpea. ¿Qué probamos? Nos dimos cuenta de que básicamente hay una relación directa dentro del movimiento que ella está realizando, pero también hay una relación directa con que ese movimiento la hace a ella una de las mejores jugadoras del equipo. Y que esa compensación su cuerpo está buscando esa compensación porque es de la manera en la que ella se convierte en la tía que más fuerte le pega al balón, etcétera, etcétera. Entonces, hay una relación directa en ambas. ¿Qué sucede? Que en cuanto bajamos el volumen de trabajo que nosotros realizábamos en pista, en la que ella tenía que sacar, en la que ella tenía que golpear, bajamos el volumen hasta un 25% y se empezó a encontrar bien completamente y podía jugar. Subimos hasta un 30%, se encontraba bien. Subimos hasta un 50%, llegamos hasta el 50% de volumen que solía tolerar o que solía utilizar al principio de la temporada y volvió a tener dolor. Volvimos a bajar y nos quedamos a través de un 35%. Y ha podido seguir jugando con esto y el trabajo de fuerza nunca le provoca ningún dolor. ¿Qué pasa? Que después de eso ha podido seguir continuando jugando mucho más. Entonces, la clave aquí es que el problema no solo es la compensación. Tenemos muchos deportistas que crean compensaciones y se hacen fuertes en esas compensaciones. Esas compensaciones a ellos les hacen mejores deportistas. ¿Qué pasa? Que sí que son movimientos que pueden ser un poco más duros en el cuerpo. Y que cuando nosotros repetimos esos movimientos en el cuerpo durante muchísimas veces, tantas veces, que llega incluso a ser contraproducente, nos encontramos con estos problemas. Pero ya no solo con una compensación, sino que en muchos casos con movimientos que podríamos considerar completamente normales. Movimientos que podríamos considerar que a nivel biomecánico tienen todo el sentido del mundo. A través del sobreuso acabamos en lesión. Por lo tanto, siempre tenemos que plantearnos si el acabar con esa compensación nos va a ayudar realmente o no. Lo primero. Lo segundo, si realmente podemos acabar con esa compensación. En muchos casos, esa compensación está creada por el deporte, en el cual trabajamos a unos volúmenes increíbles, a unas velocidades increíbles, y que nosotros, a través del trabajo compensatorio, que llamamos compensatorio o que llamamos correctivo, no vamos realmente a hacer nada, no vamos a conseguir ningún cambio. ¿Qué pasa con lo que hicimos con ella? Aparte de reducir el volumen, nosotros incluimos un pequeño trabajo que lo que hacía es relajar las zonas que más estaban recibiendo caña y intentar añadir un poco más de carga en aquella musculatura, en aquellas estructuras que lo que hacían es quitar un poco de carga de las otras estructuras que estaban siendo sobrecargadas. ¿Qué pasa? Esas estructuras están siendo sobrecargadas por una razón. Entonces, a través de esa combinación de trabajo ya ha podido seguir trabajando, ya ha podido seguir progresando y estar disponible para muchos más partidos, para muchos más minutos, porque como importa la competición hasta cierto punto. Esta persona, además, tenemos que tener en cuenta que en muchos casos queremos hacer mucho más de lo que realmente los deportistas pueden sacar algo. Cuando tú exprimes una naranja, por mucho que más la exprimas, no siempre vas a sacar más zumo. Por lo tanto, tienes que exprimir lo suficiente como para que te dé el jugo o el zumo necesario. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Muchas veces hacemos mucho más de lo necesario. Entonces, las tres claves dentro de todo esto es que si un deportista se ha adaptado durante años a compensaciones y no ha tenido ninguna lesión, no hay ningún problema, no hay nada a lo que temerle. Sí es un movimiento que nos parece un poco raro, pero tenemos que analizar mucho más a fondo cómo ha sido su historial de lesiones, cómo se encuentra, cuál es el dolor, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que las compensaciones siempre tienen un propósito, ya sea para adaptarse a una falta de fuerza, de coordinación, etcétera, etcétera, o para adaptarse a poder hacer incluso más, poder producir más fuerza, poder ser más rápidos. Y eso es lo que muchas veces caracteriza a los buenos deportistas. Y tenemos que tener en cuenta siempre que el sobreuso
y la fatiga son principalmente las mayores causas de las lesiones que se pueden producir. Por mucho que hubiera una compensación, si nosotros metemos caña y caña y caña y caña sobre esa compensación o sobre cualquier movimiento, podemos acabar con una lesión sin ningún problema. Y lo mismo pasa con la fatiga. Si nos encontramos en un estado de fatiga y nos ponemos en movimientos en los cuales nosotros buscamos el máximo rendimiento, la máxima velocidad, la máxima fuerza, son movimientos peligrosos. ¿Pero por qué? Porque nosotros buscamos el máximo rendimiento. El rendimiento es lo que es. El rendimiento no es fácil. Si el rendimiento no fuera peligroso, todo el mundo rendiría al máximo. Muchas personas se quedan por el camino porque buscando el mayor rendimiento posible acaban lesionándose. Eso puede suceder. Y eso sucede a través de una intensidad muy elevada, de un volumen muy elevado, de una fatiga muy elevada y de que no siempre se puede controlar al 100%. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que intentar hacer lo máximo posible. Pero de la manera que nosotros vamos a contribuir muchísimo más en la vida de un deportista para evitar o para intentar que no se lesione es a través de darle las herramientas de trabajo genérico que hablamos de fuerza, de adaptaciones, de capacidad de manejar todo ese trabajo que se le está dando en pista, y luego la parte más importante es controlar y monitorizar la cantidad de trabajo que está haciendo ese deportista y la cantidad de trabajo a la cual se puede adaptar ese deportista. Es lo que tenemos que hacer. Las compensaciones al final son una parte muy pequeña, que nos podemos encontrar con casos segurísimos, más si son compensaciones que surgen tras lesiones, por ejemplo, si son compensaciones que surgen en un corto periodo de tiempo por Dios sabe qué razón en muchos casos, sí que probablemente tenemos que trabajar en esas compensaciones, pero esos son los casos mínimos, es muy difícil encontrarse con esos casos y os lo digo de verdad, después de haber trabajado con miles de deportistas en persona, me he encontrado con menos de 5 casos de ese tipo, son difíciles de trabajar y el resto de casos con los que te encuentras y parece que esa es la razón, no suele ser la razón suele ser el sobreuso y la fatiga. Y esas conversaciones simplemente los hacen grandes deportistas. Así que, como siempre, podríamos ir muchísimo más en detalle, pero entonces os tendría que cobrar, no quiero hacer eso. Así que tenéis recursos abajo que podéis empezar a echarlos un ojo, podéis entrar en la comunidad de Spaniard, es completamente gratuita, podéis entrar cuando queráis para entrar con toda la gente que está en esa comunidad y empezar a interactuar con ellos. Y como siempre, os recuerdo que tenéis los programas del 2.0, Sin Material y Foundations de Spaniard Method. Nos vemos en el próximo vídeo.